Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de blog, otra vez, de viaje de profe de Puente de Mayo. Como sabéis, el 1 de mayo es festivo nacional, el 2 de mayo es festivo en Madrid y el 3 de mayo en Granada es festivo porque es la festividad de la Cruz y hacen una fiesta así un poco medio feria folclórica a la que hacía un montón de años que no iba y me apetecía un montón. En Córdoba también la hacen, pero debo decir que me gusta más la de Granada. No es porque sea de allí, sino porque realmente me gusta más. Y llevaba varios años que no sé por qué me apetecía ir a las cruces. Y este año han cuadrado las fechas entre las fiestas de Madrid y las fiestas de Granada. Así que nada, aquí me veis en el Get Ready With Me y después de eso cogimos el coche y nos bajamos para Andalucía. Esta vez no ha sido viaje en tren, ha sido poco sostenible, pero no siempre se puede. Y debo anticiparos, porque esto lo estoy grabando en voz en off en el futuro, que no grabé nada de ese día, ni del viaje, ni de nada, pues no sé, no surgió. Solo grabé, ahora veréis, la lectura que me estoy leyendo, luego os cuento. Pero nada, que si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita, si te gusta este vídeo, dale al like. Buenas noches, acabo de terminarme este primer libro de la trilogía. Y me ha encantado. De hecho, me he traído el primero de la trilogía Nacidos de la Bruma, pero creo que mañana voy a ir a comprarme los otros dos aquí en la librería del barrio de mi madre, que es donde compraba yo siempre los libros de texto. Y nada, el día hoy, pues poca cosa. Viaje y luego estar en casa, cenando juntos, he estado leyendo y me voy a duchar, me voy a la cama. Mañana por la mañana voy al gimnasio, así que ya nos vemos. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ya después de comer, esta mañana me levanté pronto, me fui al gimnasio, hice yoga, madre mía, fuerte, ahora de aperturas de cadera, jolín, lo que costó. Y luego, uy, que tengo los libros, quería haber nadado, llegué a la piscina, pero había como 2 o 3 personas en todas las calles y clase de aquagym y todo, y dije, mira, paso, me fui al spa directamente, muy mal, mañana iré a nadar. Y a la vuelta me pasé por la librería que os decía ayer y me he comprado los 2 tomos. El caso es que son un poco diferentes los colores, me dan un poco toque esto, pero bueno, no pasa nada. Ya me he empezado el de la quinta víctima. Y ya está, así que bueno, eso ha sido mi mañana. Luego hemos estado en casa, en la terraza, he estado leyendo. Luego hemos estado haciendo de comer entre los 3. Y ahora hemos descansado un poco y estoy intentando aprenderme las sevillanas. Me había aprendido la primera, porque bueno, pues de niña media me la sabía. Bueno, mi madre me contó sevillanas, no me gustó y acabé en ballet. Yo siempre. Y después de los años juveniles, bueno, pues si alguien me llevaba, yo las iba haciendo los pasos, pero nunca me los aprendí de memoria. Y ya llevo luego estaba en el gimnasio en Córdoba, que también las repasé, pero luego como no las practico se me vuelven a olvidar. Y este año, como vamos a ir de cruces, pues me apetecía. Empecé a prepararme y saqué la primera, pero luego el resto no, porque no tenía tiempo o ganas o tenía otras prioridades. Y digo, venga, va, entonces entre antes de ayer, hoy y esta tarde, espero aprender. La primera y la segunda ya me las sé enteras, todos los pasos. Y ahora acabo de verme la tercera y la cuarta los pasos y ahora necesitaría memorizarlos. Pero empiezan a ser muchos pasos. Pero bueno, si no, pues me aprendo la primera y la segunda, oye, no pasa nada. Pero la gracia sería practicarlas de vez en cuando para llegar a la siguiente vez de folclore andaluz con todos los pasos sabidos. Y nada, ¿qué vamos a hacer esta tarde? Pues estudiar alemán y Rafa inglés. Que me quiero quitar el alemán. Tengo que mirar un correo de Macedonia. Y luego probablemente iremos a las cruces del barrio de mi madre. Y ya mañana iremos a las cruces del centro. Así que ese es el plan para esta tarde. Luego os pongo imágenes, que no os he grabado nada ni del gimnasio esta mañana. Bueno, como hoy mañana os pongo imágenes mañana. Ni del gimnasio, ni de los libros, porque he ido con prisa. Ni de nada, bueno, estar leyendo en el balcón. He hecho una foto para Instagram, pero nada más. Vamos, que últimamente bloqueo muy mal, pero es que me apetece desconectar, entonces paso. Y ya está, que voy a seguir a ver si me las aprendo. Y nos pusimos a estudiar alemán y inglés respectivamente en el balcón de mi madre, que estábamos súper a gusto. Y bueno, pues después para cenar fuimos a comprar perdices, que es como llaman a las patatas asadas con guarnición en Granada. Y bueno, con un poco de plástico. Pero Rafa no las había probado nunca y es una cena riquísima.
Y vino bien la carga de datos porque al día siguiente fui al gym y grabé, a diferencia del día anterior. Estuve corriendo y después me bajé a la piscina, que al menos estaba bastante más vacía que el día anterior. Así que ni tan mal. Y debo deciros que este vlog, después de ver lo que he grabado, bueno, va a servir para enseñaros las cruces, pero debo decir que no he grabado nada así, no sé, estuve muy de desconexión, lo necesitaba. Y bueno, estas imágenes que estáis viendo es de la subida en autobús hacia el centro, porque empezamos a ver las cruces por el Albaicín para luego ir bajando, que es mejor bajar que subir. Empezamos por el mirador de San Cristóbal, que ahí estamos ya a punto de llegar. Y nada, vimos primero las cruces del Albaicín. Y debo deciros que fue, bueno, las cruces, contaros que es una tradición, no sé hace cuántos años lo podéis haber mirado, la verdad, Leticia ya te vale. Y básicamente es una exaltación religiosa a la cruz. Siempre hay una cruz de flores, normalmente, tradicionalmente claveles rojos. Y luego tiene que haber una serie de acompañamientos decorativos básicos y tradicionales que son cobre, cerámica granadina, teóricamente, que es esta cerámica blanca y azul, espejos, supuestamente para hablar de la pureza de la Virgen, otros motivos religiosos, tipo santos, estatuitas, dibujos, cuadros, lo que sea. Y luego una insignia que se llama, que ponga siempre, un cartelito que ponga siempre un chavico para la cruz, para recaudar dinero. Y enfrente del mirador de San Cristóbal está la iglesia de San Cristóbal con ladrillos reutilizados de la mezquita. Fijaos que están ahí las cenefas, es súper curioso. Y tiene un aljibe también bastante interesante. Y luego ya empezamos con las cruces, estas son de cofradías, creo que esta era de la Aurora. Y nada, bueno, el Albaicín, que es siempre un mundo aparte. Y pues mucha gente vestida de flamenca por ahí, porque las cruces, es como os he dicho, que es como una mini feria, la gente va vestida de flamenca. Y luego hay gente que también decora, como en este caso, su casa, sin más, no es solo una decoración de plazas o de colegios o de cofradías, hermandades. Y bueno, curioso, una cruz con comida vegana, que me hizo mucha gracia. Y después, oh Dios mío, nos fuimos a la plaza, no me acuerdo cómo se llama, joder, qué desastre. Y estábamos ahí comiendo pescadito frito y de repente llegaron 4 tíos a caballos con su Sancho Panza propio, que se pusieron ahí en la plaza. Llegó el camarero y les sirvió su cervecita, su paellita, y diciendo, madre mía, luego se irían de cruces esos porque iban vestidos así un poco de corto y tal, pero yo diciendo, los guiris de la plaza tienen que estar flipando, por esto qué caballos tan bonitos que tenían. Total, que se me colocan ahí y yo diciendo, bueno, me va a quedar un vlog súper auténtico de Andalucía profunda. Como veréis, estaba todo el mundo grabando. Y luego llegaron ya la comparsa y digo, ya lo que nos faltaba. Ahí bailando, cantando flamenco y tal. Y yo decía, pero bueno, entre los caballos y los gitanillos estos tocando flamenco, esto está auténtico, auténtico. Y luego ya seguimos de cruces. Esta es una cruz de un cole. Y se me olvidó deciros, porque paré antes para explicaros lo de la mozárabe. También veis que hay una manzana con unas tijeras ahí clavadas. Eso es porque es para que no le hagas peros a las cruces, porque en Andalucía a las manzanas se le llama pero. Entonces, qué bonita es la cruz, pero... Y entonces esto va de... la cruz es bonita y no hay ningún pero, ¿veis? Entonces, bueno, esta es de un cole, además me encantó porque... Bueno, ahí estaba el huerto, que yo siempre hago espionaje industrial en los huertos escolares. Y... me gustó esta cruz porque aprovecharon para trabajar contenido en el colegio, ¿no? Luego pues pasamos por el mirador San Nicolás, que estaba al lado del colegio Gómez Moreno. Tenían un mercadillo de artesanos precioso del que me tuve que resistir mucho para comprar. Y bueno, las vistas, el mirador está lleno siempre, esto es imposible. Y nada, bueno, pues fuimos por diferentes cruces. Esta cruz nos gustó mucho. Era de un convento que está cerrado normalmente, pero lo ha retomado una asociación cultural. Y por supuesto habrán ganado premio porque es que era fantástica esta cruz, era muy bonita. Y en unos patios preciosos, la verdad, con mucha evocación etnológica. Esta la verdad es que nos gustó mucho. Y luego paradita en los italianos, no podía ser de otra manera después de comer. Yanduya, la cola como siempre, lo de los italianos, ya la gente se sabe lo de la puerta de atrás y da igual. Y después seguimos de cruces. De acuerdo, esta es de Colegio de Ave María del Realejo. Ahí la barra, para que veáis, porque esto es como las casetas de la feria, pero en distintos sitios. Esta cruz estaba chula porque tenía música en directo. Ahora, eso sí, estaba vacía, ¿eh? En fin, y luego acabamos en la cruz de Santo Domingo del colegio de... No, perdón, esta fue otro colegio que del Rosario,
que no nos quedamos mucho porque me empezó a dar como alergia. Y luego la cruz del Colegio de Santo Domingo, también de Realejo, muy bonita y la que mejor se habían currado, la organización de la barra. Esta fue donde más rato nos quedamos. Que ha quedado un blog un poco raro, parece más una demostración de las cruces, pero bueno, para que veáis un día más. Y el resto del tiempo la verdad es que estuve desconectando. Y nada más, que hasta aquí el vídeo raro de hoy, que espero que os guste ver las cruces, que es algo original, y que nos vemos la semana que viene.